El amanecer del 29 de mayo de 2025 en la Ciudad de México era un mosaico de nubes bajas y un sol tímido que apenas lograba atravesar la bruma matinal. En el corazón del cuartel de mando de la Secretaría de Seguridad Pública, en un edificio de concreto gris rodeado de alambradas y torres de vigilancia, el ambiente era opresivo. La noticia del doble asesinato en San Juan Tláloc, un municipio polvoriento al borde del Valle de México, había caído como una bomba. Dos figuras clave del círculo íntimo de Clara Montenegro, la alcaldesa de una de las demarcaciones más pobladas de la capital, habían sido ejecutadas con una precisión que no dejaba lugar a dudas. No fue un crimen al azar, sino un acto calculado, un mensaje tallado en sangre. Ana Torres, de 34 años, secretaria personal de Montenegro y conocida por su discreción y lealtad, y Luis Navarro, de 42, un exmilitar reconvertido en asesor de seguridad con un historial impecable, yacían sin vida en el asfalto de la calle Emiliano Zapata. Cada uno había recibido 2 disparos idénticos en la base del cráneo, ejecutados con una sincronización que sugería entrenamiento profesional. Los testigos, un grupo de comerciantes que descargaban mercancías en el mercado cercano, describieron el momento posterior al ataque, un silencio sobrenatural, como si el tiempo se hubiera detenido, roto solo por el goteo de la sangre que se mezclaba con el polvo del pavimento recalentado por el sol del mediodía. El crimen ocurrió a las 12:17 del mediodía, justo cuando Torres y Navarro salían de una reunión en un edificio municipal de 3 pisos, un lugar anodino usado para juntas administrativas. Según el itinerario oficial, la reunión era rutinaria, centrada en la logística de un programa de seguridad comunitaria. Sin embargo, lo que debía ser un traslado sin complicaciones hacia la oficina de Montenegro en el centro de la demarcación se convirtió en una emboscada quirúrgica. Los perpetradores no dejaron huellas evidentes. Ni casquillos, ni testigos directos, ni un vehículo claramente identificado. Solo un eco de profesionalismo que hizo que Rafael Mendoza, jefe de la Secretaría de Seguridad Pública y veterano de operaciones contra el crimen organizado, sintiera un nudo en el estómago. A las 6:45 de la mañana, horas antes del crimen, una camioneta plateada tipo C, sin placas visibles, fue captada por una cámara de tráfico en la intersección de la autopista México-Pachuca y una carretera secundaria que serpentea hacia el este, rumbo a las tierras áridas de Tizayuca. No fue la velocidad de la camioneta lo que alertó a Mendoza, sino la premeditación que destilaba el crimen. Desde su oficina en el cuartel, un espacio austero con paredes cubiertas de mapas y monitores parpadeantes, revisó los primeros reportes forenses. La trayectoria de las balas, la ausencia de disparos erráticos y la limpieza de la escena apuntaban a un equipo entrenado, posiblemente con experiencia en operativos tácticos. Esto no es un ajuste de cuentas. Es una ejecución con un propósito, le dijo a su equipo, mientras golpeaba la mesa con el puño. El sistema de videovigilancia C5, que monitorea la ciudad con miles de cámaras, no registró nada útil. Los dispositivos en un radio de 500 metros alrededor del lugar del crimen estaban misteriosamente inactivos durante los minutos críticos, un apagón selectivo que Mendoza no podía atribuir a una simple falla técnica. Fue una cámara improvisada, instalada en un puesto de tamales en la esquina de la calle 5 de Febrero, la que proporcionó el único indicio visual, una camioneta plateada estacionada en un callejón adyacente, con las puertas traseras abiertas durante 6 minutos y 13 segundos. La imagen era granulada, captada por una cámara de baja resolución, pero mostraba una silueta borrosa de 2 figuras moviéndose dentro del vehículo. Mendoza la reprodujo una y otra vez en una pantalla de 32 pulgadas, con los ojos entrecerrados, buscando detalles. Encuentren esa camioneta antes de que caiga la noche, ordenó con una voz que no admitía réplicas. Usen todo lo que tengamos, satélites, torres celulares, drones, contactos en el terreno. No me importa cómo, pero la quiero localizada. Horas después, un reporte llegó desde un peaje olvidado en la carretera a Tizayuca, a 12 kilómetros al norte del lugar del crimen. Una cámara de baja calidad, instalada para monitorear el tráfico de camiones de carga, captó un número parcial del VIN de un vehículo, JHB 47-392. La pista era frágil, pero suficiente para movilizar a un equipo táctico de la Secretaría.
En un taller mecánico improvisado en las afueras de Ecatepec, un hombre de unos 50 años, sin identificación y con el rostro curtido por el sol, describió cómo una camioneta plateada había llegado esa tarde para ser repintada de negro. 2 hombres supervisaron el trabajo. Uno de ellos llevaba un chaleco con insignias que, según el mecánico, parecían de la policía municipal, aunque no pudo precisar más. Se veían nerviosos, pero no como delincuentes. Como si tuvieran prisa por terminar algo importante, dijo el hombre antes de cerrar su declaración y desaparecer en la multitud del mercado local. Ese detalle cambió todo. Mendoza ordenó un System, un cerco en un radio de 25 kilómetros alrededor de San Juan Tláloc. Equipos especializados comenzaron a cruzar datos, registros de vehículos oficiales, asignaciones de personal, domicilios, movimientos bancarios, incluso patrones de consumo eléctrico en propiedades cercanas. Entre decenas de miles de registros, un nombre destacó como una alarma: Ernesto Vargas, un oficial de logística de la Secretaría de Seguridad Pública con un expediente lleno de lagunas. Había sido transferido entre departamentos sin motivo aparente, y su domicilio, registrado en la colonia Valle Claro, estaba a solo 3 calles del último punto donde se perdió la señal de la camioneta. A las 1:30 de la madrugada, una unidad encubierta estacionada frente a su casa captó movimiento. 2 hombres salieron por una puerta trasera, uno con una bolsa térmica de repartidor, similar a las usadas por aplicaciones de entrega. Mendoza decidió no interceptarlos de inmediato. Quería desmantelar la red completa, no solo capturar a los ejecutores. En el centro de inteligencia de la Secretaría, un equipo analizó las comunicaciones en San Juan Tláloc durante los 20 minutos posteriores al crimen. Entre 15 señales captadas, una llamó la atención: una llamada de 28 segundos desde un número institucional a nombre de Daniel Rivas, un técnico del Centro de Monitoreo sin historial de operativos de campo. La anomalía era evidente. Rivas no tenía razones para estar activo en esa zona ni a esa hora. A las 5 de la mañana, Mendoza irrumpió en el centro de operaciones, exigiendo acceso a las terminales de Rivas. Encontraron búsquedas repetidas de matrículas vehiculares y rutas de patrullaje, con imágenes de la camioneta desde ángulos exclusivos, no disponibles en el sistema general. Esto no es solo una filtración externa. Hay un topo con acceso a los nodos de vigilancia y transporte, dijo Mendoza, con la voz baja pero cargada de furia contenida. Clara Montenegro fue informada al amanecer. Su rostro, captado por los teleobjetivos de la prensa frente a la sede de su partido, era un mapa de tensión: los ojos hundidos, la mandíbula apretada, las manos temblorosas sosteniendo un comunicado que no leyó. El mensaje era claro: los asesinatos no eran un robo ni un ajuste de cuentas, eran una advertencia directa a su círculo. Las redes sociales estallaron con titulares: doble ejecución en San Juan Tláloc, silencio oficial ante ataque al equipo de Montenegro, la camioneta fantasma. Un video en TikTok, grabado en la escena del crimen con una música fúnebre, acumulaba millones de vistas. La frase en pantalla rezaba: sabían demasiado. Los comentarios especulaban sobre conspiraciones, traiciones y una guerra interna en las élites de la ciudad. Mendoza, encerrado en el búnker de mando, un sótano fortificado con paredes de acero y monitores que parpadeaban con mapas en tiempo real, sabía que cada pista revelaba una capa más profunda. El crimen no era obra de un cártel aislado, sino de una operación con raíces dentro del sistema. Un dron privado, operado por una fuente anónima que contactó a la Secretaría bajo estrictas condiciones de confidencialidad, proporcionó imágenes que los radares oficiales no captaron. La camioneta, ahora pintada de negro, avanzaba por un camino de terracería hacia la Sierra de Santa Cruz. Se detenía en puntos exactos, cada 10 kilómetros, como si siguiera un itinerario programado. En el kilómetro 7 de la ruta El Gavilán, una cámara en un rancho privado grabó a 2 hombres bajando del vehículo con mochilas negras. Subieron a una motocicleta de montaña y desaparecieron por senderos que solo los lugareños o técnicos de protección civil conocerían. Mendoza creó una célula de análisis paralela, fuera de los canales oficiales.
Exagentes de inteligencia, especialistas en ciberseguimiento y analistas forenses trabajaban desde una ubicación secreta dentro del Anillo de Seguridad Federal. En una sala improvisada, con paredes cubiertas de mapas, fotografías satelitales y diagramas, reconstruyeron la ruta con nombres clave: Lince, Punto Bravo, Cima Norte. En Cima Norte, un dron de la Secretaría detectó un sedán azul cubierto con una lona gris en un terreno baldío. Estaba registrado a nombre de Transportes Umbra, una empresa de logística en Tlalpan con múltiples contratos gubernamentales. Las placas coincidían con las usadas en operativos especiales. Mendoza ordenó vigilancia con drones de vuelo rasante y sensores térmicos, sin tocar el vehículo. 2 días después, un hombre se acercó al sedán. Una analista lo identificó como Rubén Castillo, un ex técnico de telecomunicaciones de la Secretaría, despedido 6 meses antes por irregularidades administrativas. Su expediente revelaba experiencia en la manipulación de señales celulares, con acceso a nodos que permitían crear zonas ciegas en la cobertura. Su salida no fue un error, alguien lo había extraído del sistema para usarlo en una operación externa. La red comenzaba a tomar forma. En una finca abandonada en Otumba, el equipo encontró un cuaderno sellado al vacío, envuelto en plástico. Contenía coordenadas, horarios, códigos cifrados y una lista de alias. Jefe Azul, Rastro Sur, Vargas Logística. Este último apuntaba a Ernesto Vargas, cuya casa estaba cerca del trayecto inicial de la camioneta. La ruta de escape cruzaba 3 estados, con relevos cada 60 kilómetros, usando radios de corto alcance, bandas VHF y fincas deshabitadas como puntos de abastecimiento. Mendoza tenía una conexión sólida, una operación con logística profesional, infiltración en comunicaciones y apoyo institucional. La tensión crecía dentro del equipo. Un analista renunció sin explicación. 2 celulares de agentes encubiertos fueron desactivados remotamente. Una nota anónima, deslizada bajo la puerta de un oficial, decía: ya saben que los ven. En la sala de control, Mendoza revisó una lista de señales de San Juan Tlaloc. El nombre de Daniel Rivas reapareció, su dispositivo había hecho ping en antenas alineadas con la ruta de fuga. Un barrido de sus cuentas reveló transferencias de datos a un servidor en la Torre Esmeralda, un edificio administrativo en Tlalpan. El IP estaba ligado a Transportes Umbra, propiedad de Miguel Montenegro, hermano menor de Clara. La red se cerraba. El crimen utilizó recursos oficiales, contratos legales y personal con acceso privilegiado. Mendoza irrumpió en la Torre Esmeralda con un equipo disfrazado de trabajadores de mantenimiento. Encontraron la terminal de Rivas, aún encendida, con una carpeta oculta llena de rutas de patrullaje, itinerarios de funcionarios y registros de vehículos oficiales. No es un cártel. Es una estructura espejo dentro del Estado, sentenció Mendoza, mirando la pantalla con los ojos encendidos. La ciudad estaba al borde del caos. En redes, los hashtags #Justicia San Juan y #Camioneta Silencio dominaban las tendencias. Miles marcharon en Tlalpan, colocando veladoras y pancartas con fotos de Ana y Luis. Un cartel rezaba: no fue un crimen, fue un mensaje. En Instagram, videos del lugar del crimen se viralizaban con teorías conspirativas. Comerciantes cerraban temprano, escuelas suspendían clases y sindicatos convocaban asambleas. En el Congreso, la oposición exigía una investigación independiente, mientras los legisladores oficialistas guardaban silencio. Clara Montenegro suspendió sus eventos públicos y emitió un comunicado vago, hablando de fallas internas sin asumir responsabilidad. Intentó contactar a Mendoza en privado, pero él no respondió, sabiendo que cualquier diálogo podía ser usado en su contra por los bandos enfrentados, los que exigían justicia y los que pedían silencio. En una reunión secreta con fiscales federales, generales de la Guardia Nacional, un representante del Centro Nacional de Inteligencia y asesores de la Presidencia, Mendoza presentó el caso en una sala sin ventanas, custodiada por guardias sin insignias. Mostró contratos digitales, transferencias bancarias, imágenes de drones, grabaciones de cámaras, correos cifrados y los alias que conectaban a Vargas, Rivas, Castillo y Transportes Umbra. No es infiltración.
Hemos permitido que una red crezca dentro de nuestras instituciones, usando nuestras herramientas, nuestras rutas, nuestra confianza. Es más disciplinada que muchos de nuestros operativos, afirmó. El silencio en la sala era asfixiante. Nadie tomó notas. Nadie habló. Solo el zumbido del proyector llenaba el vacío. Afuera, la ciudad hervía. Protestas espontáneas estallaron frente a oficinas gubernamentales. En Periférico Sur, una lona decía, si limpiar el sistema cuesta sangre, que sea la nuestra. Fue retirada en horas, pero otras aparecieron en Iztapalapa, Coyoacán y Reforma. Los medios se dividieron, algunos acusaban a Mendoza de desestabilizar al gobierno, otros lo llamaban un héroe por exponer la corrupción. Un exministro de Seguridad dijo en televisión, no fue un cártel. Fue una estructura que creamos para combatir a otros. Ahora se rebeló y no obedece a nadie. Mendoza sabía que el siguiente paso no era solo policial, sino político. Preparó un informe reservado para la presidencia, entregado en una carpeta negra sin copias digitales, solo documentos impresos, fotos y una memoria USB que, según él, debía ser destruida. Contenía nombres, pruebas y una advertencia, la red estaba viva, protegida por silencios comprados y contratos legales. En el gabinete presidencial, las opiniones se dividieron. Algunos veían la investigación como una amenaza al orden, otros, como una oportunidad para una purga histórica. Las calles ardían. Mapas colaborativos en redes sociales rastreaban vehículos de transporte Zumbra. Se hablaba de listas negras y posibles próximas víctimas. La paranoia se esparcía como un virus. En el búnker, Mendoza miraba un tablero con los rostros de Vargas, Rivas, Castillo y Miguel Montenegro, conectados por líneas rojas. Cada línea era un hilo de una red que imitaba al Estado, usaba sus recursos y operaba bajo su sombra. No era un vehículo robado, decía el informe final en letras marcadas. La camioneta plateada fue alquilada legalmente por Transporte Zumbra, una empresa con 32 contratos gubernamentales en 4 años, todos impecables en papel. Su dueño, Miguel Montenegro, hermano menor de Clara, era el eslabón que cerraba el círculo. Un formulario de renta, enviado desde una IP en la Torre Esmeralda, estaba firmado por Ernesto Vargas. La conexión era devastadora, una operación que usaba las entrañas del Estado para ejecutar un crimen de alto perfil. Mendoza respiró hondo en la penumbra del búnker. La ciudad estaba fracturada, el país al borde de un abismo. En el Congreso, una diputada independiente leyó una declaración titulada, Cuando el Estado se dispara a sí mismo. La frase se volvió viral en horas. En las calles, las veladoras se multiplicaban y las lonas seguían apareciendo. La verdad no muere, aunque la maten. La prensa hablaba de una guerra interna, de una sombra que gobierna desde abajo. Los ciudadanos, hartos, exigían respuestas, mientras los políticos se encerraban en reuniones secretas. Mendoza sabía que la siguiente jugada podía desencadenar una purga o un colapso. Los enemigos no estaban solo en las calles, estaban en las oficinas, con credenciales oficiales y acceso a los secretos más oscuros del Estado. No respondían a una sola voluntad, sino a un enjambre de intereses cruzados, implacables, invisibles. Una sombra dentro de la sombra, un Estado dentro del Estado, una máquina que se había construido para proteger, pero que ahora mataba con la precisión de un reloj. En una reunión final, sin cámaras ni micrófonos, Mendoza proyectó una frase en letras blancas sobre un fondo negro: el Estado no puede ser rehén de su propia sombra. La sala quedó en silencio. Afuera, el país hablaba en voz alta de lo que durante años solo se susurró en pasillos oscuros: no todos los enemigos usan máscaras, algunos llevan el sello del poder en el pecho. Y lo más aterrador, no eran un solo monstruo, sino muchos, entrelazados, contradictorios, y más peligrosos que cualquier amenaza externa.